tenemos un mensaje que he preparado y tiene relación con las doctrinas fundamentales de la Iglesia. El mensaje se titula, esta doctrina se titula La revelación de Dios. Y me gustaría hacer una serie de mensajes que nos ayudasen a conocer sobre estas doctrinas fundamentales que creo que las iglesias deberían de conocer y de saber, ¿no? Hay distintas doctrinas fundamentales que podemos encontrar en la palabra de Dios. Y una de las más complejas que quisiera hoy plantearnos en ella es la revelación de Dios. Cómo Dios, que no vemos ni tocamos, se ha revelado al ser humano. Y esa es la primera pregunta que deberíamos de realizarnos. Si nosotros, los seres humanos, somos capaces de comunicarnos, de darnos a conocer, de revelarnos a nuestro prójimo cómo somos, qué sentimos, lo que pensamos, sin duda Dios, que es infinitamente mucho más capaz que nosotros, Él también se ha revelado, se ha mostrado, se ha dado pues a conocer. Si leemos en Hebreos, en el libro de Hebreos, capítulo 1 y versículos del 1 en adelante, encontramos estas palabras que podemos buscar en vuestras Biblias. Si tenéis la Biblia, buscamos en Hebreos. Dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo por los padres y los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y aún dice más, dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Dios se ha manifestado. Dios, dice, habiendo hablado, habiéndose revelado muchas veces y de muchas maneras, a los profetas primeramente, a los maestros. Hoy nos ha hablado, se ha revelado por medio del Hijo. Él, siendo resplandor, dice, siendo la iluminación, gracias, y la imagen. Dios es la imagen de lo que podemos contemplar, como un retrato, como una fotografía, como un dibujo, de la misma sustancia. Cristo, la misma sustancia de Dios. Contemplando a Jesús podemos contemplar a Dios. Es la revelación misma de Dios, la imagen de Dios. Aquí ya sacamos un principio muy importante. El principio que encontramos es que Dios se revela al ser humano por medio del Hijo. Habiendo hablado muchas maneras, pero en este postrero tiempo se ha revelado por medio de su Hijo Jesucristo. Pero primeramente descifremos qué es revelación. ¿Cuál es el contenido de esta revelación? ¿Cómo representaríamos a Dios? Y esto es lo que quisiera dibujar aquí. ¿Cómo representaríamos a Dios? Quizá uno de los niños, alguien diría, pues yo representaría a Dios, un señor con barbas, blanco, viejecito. Pero bueno, hay una figura que todos conocemos que siempre se nos habla de cómo representamos a Dios. Es decir, primero tenemos que saber qué es revelación. Y podemos representar a Dios con un triángulo.
muchas veces encontramos esta imagen para querernos decir o hablar de Dios. ¿Por qué? Porque esta imagen nos habla de tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, de los tres lados de un triángulo. Pero luego tenemos la revelación que Dios nos da. Dios se revela al hombre. Dios se revela al hombre. Y una vez más, ¿cómo se revela Dios al mundo? Así que la revelación se inicia en Dios. Dios revelándose al hombre. Pero seguidamente encontraremos la revelación en total que Dios quiere hacer al mundo entero. No soy un buen pintor, ¿eh? ¿Cómo se lleva a cabo esta revelación que encontramos aquí? Dios se revela, pues, en el hombre por medio de la naturaleza, como se nos decía también, por medio de Jesucristo. Pero Dios y el hombre responden a esa revelación. El hombre responde de alguna forma a esa revelación. Es decir, Dios se revela al hombre y el hombre responde a esa revelación. ¿Y cómo responde el hombre a esa revelación? Por medio de la religión. ¿Qué es la religión? La religión, esta palabra, etimológicamente hablando, es un vocablo que proviene del latín, religio, religionis, que a su vez proviene del verbo religare. Este se forma de un prefijo, re, y indica, este prefijo de re, indica repetición. Y el vocablo ligare, que significa ligar o amarrar. Así que religión es la doctrina que liga fuertemente al ser humano con Dios o con sus dioses. Religión puede entenderse de este modo, como la acción o efecto de volver a ligar a Dios con el ser humano. Y hay 4 elementos importantes que componen esta revelación. Dios se revela al hombre, pero ¿cómo se revela Dios, el hombre a Dios? Por medio de 4 elementos. El primero es la doctrina. La doctrina, ese es el primer elemento que encontramos. La doctrina. Hay una doctrina que es enseñada, que es transmitida por medio de predicadores, enseñadores, maestros, profesores, que comunican aquello que ellos mismos han aprendido. Y es importante notar que esta doctrina tiene que estar basada en la palabra de Dios. Está basada en las Escrituras, de los textos que consideramos inspirados, aquellos textos que consideramos realmente inspirados por parte de Dios. Pablo aconseja a Timoteo que tenga mucho cuidado de esa doctrina. Y él lo explica de esta forma, escribiendo a Timoteo en el capítulo 4 del versículo 16 de Primera de Timoteo. Le dice Pablo a su discípulo Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y también a los que te oyen. ¿Cuán es importante saber la doctrina que tenemos? De ahí que hoy empezamos este pequeño estudio sobre la revelación de Dios.
como una doctrina fundamental que tenemos que conocer y saber. Después, el hombre se revela a Dios por medio de los ritos. Doctrina, ritos. ¿Y qué son los ritos? Todos y muchos de nuestros actos están llevados a cabo por medio de ceremonias, actos litúrgicos que realizamos. Realmente cada uno de nosotros estamos constantemente haciendo ritos o actos. Nos levantamos, tenemos la costumbre de vestirnos, de lavarnos, de comer, de beber. Seguro que cada uno de nosotros realizamos cada día multitud de ritos, de actos, de acciones, que esto podemos denominar pues ritual, un ritual. En el campo espiritual ocurre lo mismo, es exactamente lo mismo. Alguien puede preguntarse por qué venimos a la iglesia, por qué cantamos himnos, por qué hay una lectura o varias lecturas bíblicas, por qué oraciones. Y así podríamos estar mencionando que constantemente estamos haciendo un ritual para acercarnos a Dios. La doctrina nos acerca a Dios, conociéndola. El ritual también nos acerca a Dios. Y todo esto, todos estos ritos que tenemos, todo esto es bueno. Y en el campo espiritual, como digo, es necesario también este tipo de ritual. ¿Acaso es malo tener hábitos? Los hábitos son buenos. A nuestros hijos les recomendamos que se laven los dientes, porque sabemos las consecuencias que eso conlleva no hacerlo. El ritual que encontramos también en el libro del Antiguo Testamento, en el Pentateuco, los 5 libros de la Biblia, concretamente en Deuteronomio capítulo 6, encontramos todo un ritual que Dios enseñaba a su pueblo para que lo llevasen a cabo. Pero ese ritual también era algo positivo, algo bueno. Y si leemos en este libro, en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, leemos estos versículos. Fijaros de qué forma tan minuciosa, específica, Dios instruye a su pueblo de esta forma. Dice el capítulo 6, versículos del 4 en adelante. Fijaros, dice, oye pueblo, oye Israel en este caso. Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es, Dios uno es. Dice, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y fijaros el ritual que les manda o que les anima a llevar a cabo al pueblo para su bien. Dice, y estas palabras las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Amén. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. No tenían la posibilidad que teníamos nosotros de tener cada uno nuestra Biblia en la mano o tener las escrituras de una cosa tan fácil. El método que tenían era quizá anotarlo en las paredes, en las puertas de sus casas, para que ese ritual fuera repetido y conocido por ellos. Qué bueno es que tengamos hábitos. Lectura, deporte, comida sana, descansar, meditar. Todo esto son rituales que nos acercan, nos aproximan a Dios. Un tercer punto de esta revelación por parte del hombre de Dios es la moral. La moral.
¿Qué nos recomienda la Biblia sobre nuestra moral? ¿Cómo debe ser nuestra moral? ¿Cómo debemos de actuar? ¿Cómo debemos de proceder? Realmente, yo me pregunto, ¿cuál es nuestra reacción de la conducta moral, o diría yo amoral, que vive nuestra sociedad? ¿Cuál es nuestra reacción cuando vemos la moral o la amoral que tiene nuestra sociedad en la cual vivimos? La Biblia describe qué es moral. Y también nos referimos a la palabra de Dios cuando podemos leer en el libro de Colosenses, capítulo 3, versículos del 5 en adelante. Dice este versículo 5, dice, hacer morir pues lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora, dice la palabra de Dios, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Y menciona ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Esta es la moral que Dios nos pide en su palabra. Pero qué difícil lo tienen nuestros jóvenes, nuestros niños hoy en día. Conocer cuál es la moral realmente. Porque no se enseña esto en los colegios. Cuando oímos lo que se enseña en las aulas de nuestros colegios, con muñecos u objetos que ilustran cómo tener relaciones sexuales. Y esto está ocurriendo hoy en día. Y así podríamos hablar de muchas cosas que no están conforme a la palabra de Dios y están dentro de la moral que Dios quiere de nosotros. Hay un cuarto punto. Hemos dicho doctrina, ritos, moral, y luego hay vida espiritual. Vida espiritual. La clave y creencia del cristianismo se basa en que Dios es Padre, hemos dicho, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Esa es la base del cristianismo, nuestra base. Nuestra base se basa en ese triángulo, en que Dios es al mismo tiempo Dios Padre, Dios Hijo y Dios es Espíritu Santo. Esto no nos lo revela la razón natural que cada uno de nosotros tenemos. Esto tiene que decírnoslo Dios Él mismo. Esto no lo descubrimos, no lo descubrimos nosotros por nuestro raciocinio natural, sino que esto nos lo tiene que decir Dios. El lenguaje, mejor dicho, la realidad es que la razón natural está inspirada por la fe, y es la fe sobrenatural. La fe es un don de Dios. El ser humano no puede crear esta fe.
Es algo que viene de más arriba y que permite comprender quién es realmente Dios, quién es Dios. El lenguaje que recibimos, el lenguaje es un lenguaje humano. Dios habla en palabras humanas a través de la revelación sobrenatural. Así pues encontramos que Dios se revela al hombre, el hombre intenta conocer a Dios y tenemos ahora la revelación manifiesta al mundo. Y esta revelación que se manifiesta al mundo es por medio de la revelación natural y va al revés. Bueno, natural y la revelación sobrenatural. ¿Verdad? Las dos formas que Dios tiene de revelarse al ser humano, al mundo, por la revelación natural y la revelación sobrenatural. Y esta revelación sobrenatural ha sido depositada a cada uno de los escritores dirigidos por el Espíritu Santo, que es en realidad el autor de las Escrituras. Si creemos que las Escrituras son inspiradas por Dios, los originales fueron inspirados por Dios. Así vemos que Dios se revela por esa revelación sobrenatural. Tenemos pues la revelación natural. ¿La revelación natural cuál es? Es lo que algo me dice de alguien. Por ejemplo, yo veo una huella en la arena y puedo deducir que alguien ha caminado por ella. Yo veo una escultura y pienso que es un escultor que puso allí su cualidad o su don al esculpir. Y supongo también en ello que hay una inteligencia en esa persona y una capacidad extraordinaria para hacerlo. Yo veo un cuadro y supongo que es de un pintor. Si escucho una sinfonía, presupongo que hay un compositor detrás de ella. Entiendo que esa persona es inteligente, que es buena, pero no conozco al compositor. Pero por la obra de él puedo deducir cómo es. Pero esa voz que me llega no es una voz vaga, sino que es una voz cierta. Lo que oigo al ver las pisadas, lo que veo en la escultura, lo que veo en la pintura, me está hablando. Me está hablando de la persona que hay ahí detrás. Pero esa voz que me llega, ya digo, es cierta. Yo puedo deducir con certeza que de alguna forma me está hablando. Esa sería una revelación natural. En cambio, la revelación sobrenatural sería la experiencia de encontrarme con el compositor, también con el pintor, de encontrarme con el escultor o aquel que dejó las huellas en la arena y que me explique por qué caminó por allí, por qué pintó esa pintura, por qué esculpió, por qué compuso esa música. Entonces nuestra experiencia es totalmente distinta y de alguna forma te hace comprender todo lo anterior, te hace comprender lo natural. Así que por la revelación natural precisa de la revelación sobrenatural. Y la revelación sobrenatural jamás niega aquella revelación que es natural. Los dos son imprescindibles, los dos son
necesarios. Uno se complementa con el otro. ¿En dónde encontramos la revelación natural? Pues la encontramos en la naturaleza, en el cosmos, en el microcosmos, en las cosas pequeñas, las cosas grandes. Ahí encontramos la revelación natural, la creación en todo lo creado. ¿Y dónde encontramos la revelación sobrenatural? Lo encontramos en la palabra de Dios, en las Escrituras, la forma que Dios se ha revelado al ser humano. ¿Cómo se manifiesta, pues, esa revelación? Se manifiesta, como hemos dicho, de dos maneras. La natural es todo lo que Dios nos puede decir a través de las criaturas, del mundo, de lo creado. El contenido de la revelación natural, la razón, nos dice que si yo soy persona, Dios que se revela, también debe ser persona. Imaginaros una criatura que es ciega de nacimiento. Él se puede considerar persona y no ve a sus progenitores. ¿Y qué puede entender? Que su progenitor también es, como él, persona. De una forma muy natural, el ser humano es capaz de leer en el mundo las huellas de Dios. Todo ser humano está enfrentado a la naturaleza, a la razón natural que tenemos. No se puede evitar en nosotros el tener ese raciocinio. Todo ser humano está enfrentado a esa naturaleza que Dios ha puesto en el ser. Romanos capítulo 1 nos habla, capítulo 1, versículos 19 en adelante, dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Aún dice más, porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder, su deidad, tal como Él es, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. De modo, dice la palabra de Dios, que no tienen excusa. Dios se revela de una forma natural, por el raciocinio que nosotros tenemos al contemplar la naturaleza de las cosas. Y el lenguaje de la revelación natural es un lenguaje no humano. Es decir, Dios nos habla por medio de esa naturaleza. No nos habla por un animal. Si alguien me dice que un pajarito le ha dicho, Dios me dice haz esto, en realidad le recomendaría que se lo planteara. No tiene nada que ver con la revelación natural. Dios se encuentra, ¿dónde se encuentra esa revelación natural? Como hemos dicho, en el cosmos, en el mundo que nos rodea, en toda la creación. ¿Y esta revelación es suficiente? Pero al mismo tiempo es insuficiente. Es insuficiente porque en realidad Dios mismo tiene la posibilidad de revelarse de esa forma sobrenatural que hemos mencionado. Lo sobrenatural es la clave, la creencia del ser del cristiano. Dios nos ha dado una capacidad de creer, de tener fe, de considerar raciociniamente que las cosas que vemos, detrás de todas las cosas que vemos, hay un Dios creador que se ha revelado al ser humano, que el ser humano tiene la capacidad de acercarse a Dios por medio de la doctrina, por medio de la razón, por medio de la moral que tenemos en nuestro interior y por medio de la parte espiritual que Dios ha puesto en nosotros. Y Dios utiliza pues las cosas naturales
y también las sobrenaturales, como son la fe que Dios ha puesto en nosotros por medio de su manifestación que ha dado en las Escrituras. De ahí conocemos que Dios es un Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero esa fe que precisamos, que necesitamos, esa fe que, como hemos leído al principio, en el capítulo 3 del Evangelio de San Juan, el ser humano necesita esa vida espiritual. Y dice que había un hombre que se acercó a Jesús. Dice el capítulo 3 del Evangelio de San Juan, dice que había un hombre llamado Nicodemo que se acercó a Jesús y le dijo: sabemos que has venido de Dios, sabemos que Dios existe, porque nuestro raciocinio nos lo indica. Sabemos que tiene que haber un ser superior. Y Jesús le responde: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es necesario además tener fe, tener confianza. ¿Cómo puede un hombre, siendo viejo, volver a nacer y entrar en el vientre de su madre? Y Jesús le dice: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, te es necesario nacer de nuevo. Cuando nosotros llegamos a juntar las dos cosas, el raciocinio natural con lo sobrenatural, podemos llegar a creer en un Dios soberano, un Dios auténtico, un Dios que se preocupa. Y todo esto se engloba con una palabra. La palabra amor. La palabra de amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha querido manifestarse al hombre y también al mundo, revelarse al mundo entero. Dios te ama, Dios nos ama y Él quiere que lo conozcamos y lo conozcamos de esas dos maneras, la revelación natural y la revelación sobrenatural. Tenemos la capacidad de saber que Dios existe y que Dios es real. Esa es la revelación que Dios nos da. Y así, en esta mañana podemos deducir que Dios se ha revelado. Tú lo único que tienes que hacer es reconocerlo y aceptarlo. Por fe, auténticamente por fe. Porque la fe no la creamos nosotros. La fe viene de fuera. La fe viene del exterior. Como este hombre pedía a Jesús: ¿cómo puedo nacer de nuevo? Pues es necesario nacer de nuevo, tener fe. Que el Señor nos bendiga.